Bien, señores, hay muchísimos temas que uno puede hacer grandes trabajos y grandes aportes a todos. Uno de esos temas es el de la inversión pública. Conversábamos en la pausa de cómo en los diferentes países siempre uno ve grandes obras que se realizan. En la misma República Dominicana hemos visto grandes obras, pero una de las grandes funciones que hacen todas estas obras que usted ve que siempre se construyen no es solo mantener las obras necesarias y que ameritan el desarrollo, y cuando habla de transporte, la mayor cantidad de personas, la mayor cantidad de vivienda, sino también que es una secuencia que tiene que ver con la inversión pública y lo que se llama el crecimiento. Cuando se activan estos recursos, no importa su procedencia, pueden ser recursos que vengan de financiamiento, pueden ser recursos que vengan del fisco. Lo importante es que eso es parte de lo que activa el crecimiento de un país, mantiene esa locomotora de la inversión, y parte de la inversión son los sectores, eso que nosotros todos los días escuchamos y que mucha gente no entiende, el crecimiento, el Producto Interno Bruto, cómo se distribuye este crecimiento y se divide anualmente, y parte de esto es la construcción. La construcción en los diferentes países está dividida en dos, la privada y la pública. Y en la privada, en la pública, usted tiene la inversión pública. Esa inversión debe de ser en cosas que tengan retorno, en cosas que puedan ser necesarias, lo más necesaria posible, en agua, en transporte, en infraestructura, no en gastos ni en nóminas, pero esa construcción es la que activa el crecimiento de esa área de la economía. Y eso es lo que hace que los países crezcan y que se desarrollen. Todo eso es gran parte de un juego. Hay un gran trabajo que pudimos ver y lo retransmitimos este fin de semana en Síntesis, donde pudimos ver algunos detalles que nos explicó un panelista en el aniversario del CONEP, de por qué vino, cómo funciona todo eso de la economía china. Y pudimos ver algo que nos llamó la atención, de por qué China fue grande. Todo el mundo decía, porque se convirtió, ¿cómo China creció? Porque se convirtió en un momento dado en la fábrica del mundo. Y todo el mundo tenemos años escuchando esto. Y este señor nos dio una explicación, se fue un poquito a la historia. Y sí, China se convirtió en la fábrica del mundo. Pero ¿cómo creció? ¿Cómo creció China? China no creció porque se convirtió en la fábrica del mundo. Esos números de unos niveles de crecimiento anual sostenido durante años, basados en que automáticamente se convirtieron en la fábrica del mundo. Ellos crearon un sistema de inversión pública, de construcción, endeudándose, basados en que ellos iban a ser la fábrica del mundo. Y decidieron llevarse 20 millones de chinos para las ciudades, urbanización de la gente, para esos lugares donde iban a llevarse las fábricas. Y pusieron, vamos a hacer no 20 millones, no 20, de los 1.300 millones, yo creo que fueron 20 millones de viviendas. Y la construcción sostenida por muchos años de esas 20 millones de unidades o de personas llevadas a la ciudad, construyéndole donde ellos iban a vivir y donde iban a trabajar, fue lo que hizo que ellos
pudieran hacer que se pudieran convertir después en la fábrica del mundo. Pero ese crecimiento lo lograron ellos construyendo ellos mismos adentro. Pero no construyendo solamente las casas y construyendo donde esa gente iban a vivir, trayéndolo a la ciudad, sino construyendo la base para esa construcción. Las fábricas de cemento para construir eso, las fábricas de hierro para construir eso, las fábricas de alucín para construir eso, todo. Y luego de que ese comportamiento estuvo hecho de forma paralela, entonces se comenzó a utilizar eso mismo, esa misma estructura de construcción y ya de mano de obra urbanizada para convertirse en la fábrica del mundo. Pero ese crecimiento, en vez de ser 1 metro, como decena, en vez de ser 1 metro o un Punta Catalina o X, ellos lo hicieron ellos. Déjame construir una fábrica de cemento, no para yo fabricarle cemento para vender fuera, o hierro para vender fuera, o tornillo para vender fuera, o inodoro para vender fuera. Era primero para ellos tener la fábrica, para ellos mismos poder trasladar a esa gente a poder convertirse en la fábrica del mundo. Y todavía lo estuvieron haciendo, o todavía lo que lo han es bajado, disminuido. Y eso es lo que uno tiene que ir viendo, de cómo funcionan las cosas en cada época, en cada ciclo de la historia, de la geopolítica, de la economía de cada país. Y todo eso se va trasladando. Y hoy ustedes van a ver otro ciclo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los chinos ahora? Espérate. Construimos más, cambiamos el mercado, le vendemos aquí, los Estados Unidos. Todo eso lo iremos viendo. Son grandes trabajos que uno va viendo y que puede hacer aportes para que la gente entienda, pero no es para que la gente entienda nada más. Es para que nosotros sepamos para dónde vamos. Porque hay otras cosas que tú puedes hacer y puedes analizar. Y ojalá aquí tú puedes hacer muy buenos trabajos de investigación. Excelentes trabajos de investigación. Pero aquí nos acostumbramos a vivir en un sistema donde en muchas cosas nada es nada. Y donde no se ha querido fiscalizar, auditar sectores completos. Hoy mismo el doctor mencionó el rol de los medios de comunicación en algunos casos. O Decena mencionaba que una periodista el fin de semana está hablando de una federación de deporte de voleibol. 30 años con un problema ahora de una denuncia que tienen de corrupción. Y yo te pregunto, ¿y tú crees que el problema es la Federación de Voleibol? Aquí hay sectores completos y áreas completas de nuestra vida, pública y privada, que no resisten y que nadie las está fiscalizando ni las está auditando. Y lo peor es que ya es normal que eso funcione así. No hablemos de la Federación de Voleibol. Vamos a hablar de cómo funciona el deporte en República Dominicana. Vamos a hablar de cómo funcionan los incentivos. Vamos a hablar de cómo funcionan todo lo que son las asociaciones y las federaciones deportivas, que tiene sus excepciones. Y hemos visto cómo en algunas áreas han tenido personas que la manejen que son ejemplos y que tú nunca vas a ver un problema de corrupción. Pero se pueden contar. ¿Tú crees que aquí realmente
todas las asociaciones o federaciones que se llama Félix, resisten que nosotros cojamos y auditemos las estructuras, los líderes, las direcciones que han tenido en los últimos 20 años, de qué se han mantenido las personas que solo han tenido ese trabajo, de solo han tenido ese trabajo, no han tenido otro trabajo, y analiza su patrimonio. Vete uno por uno, el presidente, el vicepresidente, el director, el subdirector de ese. Ningún político vuelve a su trabajo original, todos se retiran cuando se van de los cargos. Entonces, y estoy hablando de, óyeme, hay áreas que tú tienes que, estoy hablando de la parte de las deportivas. Ah, deportiva. Pero podemos irnos a la política. No, me voy antes, terminaré en la política. Pero vamos a hablar de áreas completas, como de policías y militares. Aquí no se puede auditar el sistema de alimentos, ni de combustibles de los cuerpos castrenses de la República Dominicana. No lo resiste. No lo resiste. Aquí no se puede auditar cómo funcionan esos sistemas de nombramientos adentro, en el que cada una de esa gente, tú puedes decir, fulano, cuáles han sido sus ingresos en los últimos 30 años, y es coronel, es general, es teniente, es sargento, y de dónde viene su patrimonio, cuál fue la tierra que vendió o la herencia que recibió. Y tú ves automáticamente sus viviendas, sus casas, y eso es un sistema tan normal como fue en la época de Joaquín Balaguer, el famoso 10%, y eso no se toca. Las asignaciones de obras, el manejo de los presupuestos, aquí las áreas deportivas, las áreas de los militares, y estoy cogiendo dos. Y tú te puedes ir a analizar una por una, pero te puedes analizar incumbente por incumbente. Y cada uno de los que salió, y te vas a encontrar un alto porcentaje de personas que no tienen cómo justificar el patrimonio que tienen hoy. Y es cierto que hay muchos que han trabajado, que mantienen otros negocios paralelos, hay otros que tienen, todo lo que tú me quieras decir. Porque hay actividades dentro que son anormales, pero hay actividades dentro que ellos y que dentro de su sistema la consideran normales. Aquí nunca se quiere cuestionar lo que son ¿en cuántos programas de televisión se ha conversado aquí, se ha dicho de la ruta, de cómo se reparten los dineros de la policía? Las rutas, las esquinas, las contravenciones. Y esos temas se quedan en el aire. Y estoy hablando en 1000. Yo veo todos los días, desde hace 2 años, que nosotros tenemos cerrada nuestra frontera. El presidente Abinader cerró la frontera. La cerró totalmente y prohibió las visas, y solamente se quedó con un mecanismo de cuando hay mercado y con los temas biométricos. Y seguimos deportando y deportando y deportando. ¿Y cómo es que siguen entrando? ¿Por dónde es que siguen entrando? No son chinos que lo están trayendo ni que lo dejan pasar. Entonces, aquí hay áreas que no se quieren tocar y que uno puede hacer grandes trabajos. ¿Qué tanto nos ha costado a nosotros? Hoy mismo veo en la prensa
que ya tenemos en el Congreso el Ministerio de Justicia. Y tú tienes 3 informaciones solo hablando de Procuraduría y de Justicia y de cárceles. Las cárceles, tenemos 25.000 presos, de los cuales hay 15.000 presos, que es la capacidad de las cárceles dominicanas. La creación del Ministerio de Justicia, que le va a quitar a la Procuraduría el tema de las cárceles. Un trabajo ejemplar que tiene Roberto Santana, con un muñeco excelente para lo que es la reforma del sistema. Perfecto. Guido Gómez le busca 300 millones o 400 millones al Indotel para poder controlar las cárceles, para que no haya los aparaticos y la fibra óptica y todo en las cárceles. ¿Y qué tiempo duran estos sistemas? Porque esa es otra. Indotel dio el dinero, ahora hay que buscar la implementación de que eso funcione. ¿Y cuánto nosotros tenemos hablando de que el tiempo que dura este sistema sin funcionar, todo híbrido, dañado, no hay Ministerio de Justicia, no hay nuevos modelos, hay doble modelo penitenciario, hay exceso de presos en las cárceles, no hay suficiente servicio? ¿Y qué mantiene esto? El caos. ¿Y qué permite eso? Corrupción. Corrupción desde la cárcel y corrupción hacia el adentro de la cárcel. Teléfono, droga, mujeres, comida, habitaciones, salida, entrada, todo eso es un sistema en el que años pasan y no se quiere hacer nada. ¿Por qué? Por los cientos de millones de pesos que están ahí adentro involucrados. Entonces, ¿queremos o no resolver las cosas? ¿O podemos o no resolver las cosas? Aquí hay muchísimas áreas que no se puede trabajar ni hablar de ellas. Muchísimas áreas que no se puede conversar en nada. Y es tan fácil como tú decir, si nosotros tenemos 25.000 presos y las cárceles tienen 15.000 presos, capacidad para 15.000 presos, las porquerías de cárceles que tenemos, porque son porquerías las que hay, pero esas malas cárceles que hay tienen 8.000 presos de más. Pero tú tienes el 50% de los presos preventivos. ¿Cuántos programas hemos hecho diciendo suelten esa gente, que esperen justicia en su casa? Que esperen justicia en su casa. No los presos preventivos que no han sido juzgados, los presos preventivos que no han sido juzgados y que ya tengan un año ahí en prisión preventiva, mándenlo para su casa. Y con una sola medida, aquí se liberan las cárceles dominicanas. Que muchos de ellos, el tiempo que tienen preventivo es superior al que le va a tocar en la condena. Aquí hay personas que tienen 2 años presos y la mayor pena que le va a tocar es 1. Si fueran juzgados. Entonces, hay una gran cantidad de cosas que nosotros tenemos que sentarnos a analizar. Tomar en cuenta también que Roberto Santana ha dicho, o sea, los cálculos que tiene la Comisión de Reforma, de que cada preso le cuesta al país diariamente 1.400 pesos. Pero Roberto Santana tiene un Cadillac de reforma. Sí. Es un Cadillac, ¿eso es lo que es un Cadillac? Sí, pero 1.400... Oye bien, sí, es un sistema hecho bien por el librito, que reformando hasta las cárceles de los destacamentos a nivel nacional, con un sistema de ¿cómo se llama? Cuando los presos se transforman en las cárceles. Sí, lo que es la reforma, la integración a la vida productiva. Vete a lo básico. Michelle, pero vamos vete a lo básico, al colchón. Pero tú que estás hablando de los costos también precisamente,
muchas de esa gente, no solamente que quizás estén cumpliendo, tengan más tiempo en cárcel que lo que cuesta inclusive la suma que por la cual fueron llevados hasta ahí, sino lo que le están costando y que nadie se dedica a contabilizarlo y que simplemente con un tránquenlo para satisfacer quizá una opinión de alguien o de la opinión pública, lo que están haciendo es cargando un poco el presupuesto, cargando mucho el presupuesto nacional. Bueno, ahí están. Y eso, que nadie le quiere poner a los médicos en los hospitales van a cobrar no por ponchar a entrar y salir con el carnet o firmando. Que no. cobre por desempeño. No, con huellas digitales. Ah, No quieren. registro Te voy a pagar biométrico. por hora, pero por huellas digitales. Nadie atreve. O al maestro. O al maestro en las escuelas. Aquí hay cosas que ya son normales. Y lo que vivimos exigiendo. ¿Y tú crees que eso no es una forma de corrupción? Claro. Usted está asignado en un colegio y no aparecer. O usted está asignado en un hospital y usted no estar devolviendo el trabajo que usted hace.